Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión que vamos a tener hoy a raíz de la campaña de Manos Unidas de este año y con la experiencia de dos personas que han hecho un voluntariado del que nos van a hablar después. El lema de este año de la campaña, compartir es nuestra mayor riqueza. Este pasado fin de semana se dio a conocer en todas las parroquias de España la campaña contra el hambre número 66 de Manos Unidas, que se engloba dentro del quinquenio 2030 el reto de la dignidad, con el objetivo de liberar a la humanidad de pobreza, hambre y desigualdad. En 2023 la campaña, el primer año del quinquenio, se centró en la dignidad de las personas. Frenar la desigualdad está en tus manos, no sé si recordáis. En el 2024, en el Planeta sin pobreza, era el efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta. Y en 2025 versa sobre la necesidad de poner la riqueza mundial al servicio de las personas. Desde el grupo de sensibilización de la parroquia agradecemos el privilegio de poder contar con el testimonio de estas dos voluntarias que nos van a enseñar con su vivencia cómo poner la riqueza al servicio de las personas. Voy a comenzar en primer lugar con unos datos de la campaña. Bueno, alrededor de, lo voy comentando, ya lo pasamos ahora, alrededor de 733 millones de personas pasan hambre en un mundo que produce alimentos suficientes para todos. 1.200 millones de personas, el 15% de la población mundial. Más fuerte, no se oye. 1.200 millones de personas, el 15% de la población, viven una pobreza extrema. Y 5 de cada 6 de ellos viven en África subsahariana o en el sur de Asia. No es justo que la gran riqueza mundial quede concentrada en unas pocas manos y que millones de seres humanos no sean capaces de salir de la miseria. Como vemos, el 1,5% de la población acumula casi el 50% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre se tiene que conformar con el 0,5%. En África, más del 20% de la población pasa hambre y este número va en aumento. En un continente eminentemente agrícola, resulta desolador saber que 1 de cada 5 personas vive sin tener la certeza de cuándo comerá la próxima vez. Para 2030, las previsiones es que África no solo concentre la población mundial con más hambre porcentualmente, sino que este número sea también en valores absolutos, que ahora mismo está en el sureste asiático. A diferencia de lo que se podría esperar, los conflictos, el cambio climático, las crisis económicas no son suficientes para explicar este aumento del hambre en África, ya que estas afectan también a otras regiones. África es un continente fértil, pero el aumento del hambre está ligado a múltiples causas, como un modelo agrícola especialmente diseñado para la exportación y no para la población local, un comercio internacional de la producción agrícola injusto, una titularidad de las tierras más fértiles en manos de élites locales y extranjeras, una falta de apoyo a la agricultura familiar, la dependencia del mercado internacional de alimentos, el papel todavía marginal de la mujer en los procesos productivos, en fin, todo esto es causa también de una emigración masiva, de la que ellas enseguida nos van a hablar. ¿Qué queremos hacer con esta campaña? Pues mandar un mensaje a la sociedad. La prosperidad no debe asociarse solo al crecimiento económico. La prosperidad real es un compromiso compartido en el que el bienestar individual está ligado al de la comunidad y al cuidado del medio ambiente. Por eso no solo se necesita inversión. Desde los países desarrollados tenemos que tomar conciencia sobre estilos de vida y consumo más sostenibles y justos para los más desfavorecidos. Es necesaria la implicación en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.
luchar contra la cultura del descarte y la desigualdad. Nuestra prosperidad no es tal si no incluye también la de nuestro prójimo. La auténtica prosperidad florece cuando todos pueden disfrutar de una vida digna. El objetivo de Manos Unidas para este año es conseguir apoyar directamente a más de 2 millones de personas en situación de pobreza extrema antes de que termine este 2025. Esto sería un poco el viaje de cómo funcionan los donativos a Manos Unidas, porque además de enviar estos mensajes a la sociedad española que comentaba antes, Manos Unidas es una organización de voluntarios. Yo pertenezco como voluntaria y bueno, hay como más de 6.000 personas voluntarias en toda España y más de 70.000 socios y colaboradores. También aquí, entre los que están pues, instituciones, muchas personas particulares, que seguro que estáis aquí algunos, y bueno, pues las parroquias, también hay empresas privadas que participan en la financiación. Y aparte de concienciar a la sociedad, pues se colabora en los proyectos de desarrollo en 51 países en los que trabaja Manos Unidas, tanto en África como Asia y América Central y del Sur. Y la inspiración de Manos Unidas es el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Los proyectos que se promueven se centran en la creación de recursos, condiciones y oportunidades para que todos, y especialmente las personas descartadas, puedan vivir con dignidad. En la página web de Manos Unidas, manosunidas.org, podéis encontrar mucha más información. He tratado de hacer un poco el resumen de esta campaña y del objetivo, pero hay información muchísimo más amplia que os puede interesar si queréis indagar. Y ahora voy a pasar ya la palabra a Paloma y a Nerea. La mayoría las conocéis. Ahora ya esto puedes quitarlo, Paloma. Sí. Ven para acá. Vale, ahora te digo. Bueno, como quieras. Bueno, pues nada, quédate ahí, Paloma. A Paloma ya la conocéis, que bueno, pues está muy implicada en actividades de la parroquia, pero su disponibilidad de servicio pues va más lejos. Es médico, dedica su conocimiento y sobre todo su tiempo y mucha energía a ejercer la medicina con los más vulnerables. Nerea, además de su hija, está estudiando un posgrado en psicología social. También participó en los viajes a Linares, en el Camino de Santiago con los grupos de jóvenes. Ha colaborado con población migrante en Holanda y en Almería con el Servicio Jesuita Migrantes y es un ejemplo del compromiso y de esperanza en los jóvenes. Y este verano las dos fueron al Ayun, donde muchas personas subsaharianas, huyendo de una realidad que no podemos imaginar y buscando un mundo mejor, pues que no siempre lo consiguen, han podido conocer la experiencia y es lo que nos van a contar. Muchas gracias. No sé esto cómo hablar. ¿Se me oye? ¿Así? Pues muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes por venir y a escucharnos. Es un proyecto que lo financia Manos Unidas. También está financiado por Cáritas, ¿vale? La verdad es que tengo que estar aquí. Si te coges el mando, puedes subir. A ver. Bueno, un problemilla técnico, pero bueno, mientras tanto, nosotros vamos a contar un poco lo que es el proyecto. Entonces empezaremos una pincelada del contexto histórico y luego y geográfico, vamos a ver un poco cómo es el curso de las migraciones en esta zona del Sáhara Occidental y luego iremos muy en concreto de cuál es el proyecto allí, cuál ha sido nuestra labor ahí y qué formas de colaborar también. Entonces, así, vale. Y si en algún momento no me oís, sobre todo por atrás, hacerme así algún gesto y subo la voz. ¿Está? Sí. Vale. Entonces, bueno, como sabéis, el Sáhara Occidental fue colonia española. Cuando se retiró España, era un territorio disputado entre Marruecos y Mauritania, ¿vale? Que lo reclamaban. De hecho, ahí con la Marcha Verde
y ahora mismo hay una gran parte de la población marroquí en el Sáhara conviviendo con los saharauis. De hecho, si pasas por la calle, muchos saharauis te hablan en español, los que originalmente estuvieron en el Sáhara y que no emigraron a campamentos de refugiados en Tinduf, por ejemplo, en Argelia, donde fueron acogidos. Vale, entonces, el proyecto de SJM ha ido migrando, digamos, ha ido trasladando a raíz del flujo migratorio, ¿no? Entonces, antes había una sede, un proyecto en Nador, que es justo antes de cruzar la valla de Melilla, y ahí, dado la presencia policial, los flujos migratorios han ido bajando. De manera que el proyecto de SJM, por ejemplo, también se ha ido bajando a la zona de El Ayun, aquí es donde hemos estado, en el Sáhara, y también tienen proyectos en Dakhla, que está aquí, ya muy cerquita a la frontera con Mauritania. Como veis, es muy cercano a las Islas Canarias. Sería el recorrido más cercano del Ayun. Vale. Si me vuelves al anterior, para que veamos el mapa, el lado anterior también, vemos el mapa aquí. Aquí está el Ayun. Entonces, la población que estamos viendo en esta zona viene de Costa de Marfil, de Guinea-Conakry, de Mali, de Mauritania, por supuesto, y de Senegal. Sobre todo vemos esas 5 nacionalidades. Vale. Entonces, el perfil suelen ser jóvenes de menos de 35 años que en muchos casos han venido en avión al Sáhara, pero claro, eso no les permite, es un visado de turista de 3 meses, al acabar esos 3 meses se quedarían en situación administrativa irregular, no se pueden ni instalar ni pueden trabajar. También hay muchos, como he comentado, que vienen pasando fronteras a pie o ya explicaremos otros métodos de transporte, pero bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? El 35% son mujeres y en muchos casos con hijos menores, lo cual aumenta mucho la vulnerabilidad de estas personas migrantes. Aquí, bueno, vemos la cercanía a las Islas Canarias. Aquí es esta ciudad, Villa Cisneros, que también se denomina Dakhla, y el Ayun. Bueno, se ve, ahí está, ¿verdad? Vale, para que veáis un poco las cifras de las víctimas de la ruta canaria, bueno, de las rutas hacia Europa, hacia España en este caso, esta sería la ruta canaria o la ruta atlántica, que vemos que es la más mortífera, con 9.757 víctimas. Y si eso lo desglosamos, aquí podemos ver que hay más víctimas desde Mauritania y desde Senegal, bueno, cuanto más al sur. Y nosotros hemos estado en la zona, bueno, del Ayun, que es de Agadir, Dakhla, en esta zona, ¿de acuerdo? Vale, estas son un dato, este es del informe de Caminando Fronteras, y bueno, 131 embarcaciones desaparecidas, ¿no? Y todas las historias que hay detrás de cada persona, que no se queden solo en datos, ¿no? Vale. Entonces, el Ayun, como veis, es una ciudad que ha sido construida alrededor de un río. Ahora veremos unas fotos aéreas que hice desde el avión, que es una zona muy desértica, ¿no? A pesar de que hay un río y hay una zona un poco verde, es todo dunas. Aquí, bueno, vemos camellos. Vale, esto es una carreterita que va hacia la playa. En la playa es donde toman las embarcaciones para cruzar hacia Europa. Como vemos, esto sería una carretera, ahí estaría el norte, aquí el sur. Con los vientos del norte, muchas veces esta carretera se llena de arena. Entonces, en vez de haber quitanieves, tenemos los quitaarenas. Bueno, el desierto. Aquí simplemente he puesto algunas fotos que tomamos en la ciudad para que veáis un poco el estilo de ciudad. Suele haber muchas ratas también, es una ciudad muy sucia, polvorienta, y hay muchos niños en la calle, mendigando también. Vale, muchas edificaciones no les llega el dinero y por tanto no las acaban. Entonces la mayoría de las casas se quedan así a mitad, ¿no? Con los ladrillos todavía visibles. Vale, entonces, entramos más a fondo en el proyecto de Cáritas. Esto es lo que se da allí es una atención sociosanitaria a la población subsahariana, principalmente, en situación de vulnerabilidad.
Entonces, a día de hoy, este año, hay personal contratado del ámbito de gestión. El año pasado sí que hubo alguna de enfermería, medicina, pero este año cuentan con personal del ámbito de la gestión. Aparte están los jesuitas, 2 hermanas religiosas, voluntarios varios que fluctúan mucho a lo largo del año, y los mediadores sociales de Saki Alhambra. Esto es una asociación local llevada por gente senegalesa que también pues, colaboramos con ellos. Y tanto está entonces en la ciudad de El Aaiún como en Dakhla. En estas 2 ciudades es donde está el proyecto. Actividades pues, desde la atención y el acompañamiento sanitario. Es decir, aquí se ve una foto, no sé si desde atrás se ve bien, pero básicamente es una salita, como si fuese una sala de espera, en la que aquí también se hacen actividades más de reunión y de encuentro, y detrás se pasaría a la zona de consulta. Hay distintas salitas, es un sitio muy pequeñito, y hay médicos, como por ejemplo cuando estuvo mi madre, pasan consulta. Cuando no hay médico, lo que se hace es un acompañamiento a los hospitales. Se les acompaña y ahí, pues, por ejemplo, se pagan las facturas, porque ahí no es que haya un servicio, no hay servicios sociales, no hay seguridad social, y por tanto todo es pagando pues, cada radiografía, cada análisis. Además se dan talleres de sensibilización, luego contaremos qué talleres hemos ido haciendo, y distribución de bienes de primera necesidad, como por ejemplo kits de higiene para mujeres, para hombres, un kit de recién nacidos cuando la madre acaba de dar a luz, también bolsas con alimentos de primera necesidad. Y por último también se hace una asesoría de trámites legales, por ejemplo la inscripción de los niños al colegio. Y esto se hace en colaboración con la asociación local. Vale. Dado mi rama de psicología, ahí uno de los talleres que a mí me gustó mucho organizar es uno de gestión del estrés. Entonces, a raíz de este taller, que nos fueron dando pinceladas de sus vivencias, hemos sacado estos factores de estrés, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco viendo algunos de ellos. Adelante. Bueno, es que como vamos a ir uno por uno. Vale, el de violencia policial. Para que os hagáis ahí la idea, las calles alrededor de toda la ciudad están plagadas de furgones policiales, tanto de las fuerzas auxiliares, que son policías, y los policías nacionales. Entonces, los subsaharianos corren muchísimo riesgo de ser detenidos y expulsados, porque obviamente les impiden el tránsito hacia Europa. Tal es el riesgo que, por ejemplo, hay muchas redadas en sus propias casas. Da igual que sean mujeres embarazadas, heridos, con niños. La presencia policial es una tortura para ellos y lo veo con mucha ansiedad. Entonces, en muchos casos les llevan a un CIE, un centro de internamiento para extranjeros, y luego en algunos casos nos han dicho que incluso tienen que pagar para salir, y luego les expulsan, o bien a otras ciudades más alejadas de la costa, puede ser por ejemplo Casablanca, al norte, les pueden dejar en el desierto, en unas calles, sin nada. La idea es llevarles cuanto más lejos posible para que no causen problema en estas ciudades, según su criterio. Y por último, el punto de las mafias. Está pues, por todos los lados, tanto en el ámbito sanitario, en los hospitales, en el ámbito de transporte, las fronteras, por ejemplo, y también en las embarcaciones, todo lo que conlleva el tránsito hacia Europa. Vale. El taller pusimos bastante enfoque en la discriminación que sufren, más que nada que pudiesen expresar, ¿no? Todo lo que sienten, porque Cáritas al final era un lugar de acogida donde pueden encontrarse con otras personas que sufren en circunstancias parecidas de exclusión social, y nos comentaban, por ejemplo, cuando entro en la farmacia hacían este gesto. Uy, no quiero tapar el micrófono, pero como tapándose la nariz, como que para dar que huelen mal, ¿no? Y esta es una discriminación constante. Por ejemplo, este diálogo que he puesto aquí, al pasar los niños me tiran piedras. Esto es de un chico de 16 años, Amadou, que él, por ejemplo, él estaba a punto de coger una patera para cruzar hacia España, pero estaba
vinieron mucha policía y los de la mafia dijeron, corre, corre. Hubo mucho caos, salían todos desperdigados y a él le atropellaron. Tuvo la mala suerte que la propia furgoneta de la mafia le atropelló la pierna, con múltiples fracturas. Entonces él, por ejemplo, va con muletas por la calle y comentaba esto, que los niños le tiraban piedras, ¿no? A pesar de que él es vulnerable, que no puede contraatacar ni nada. No podemos hacer ruido. Estos son mujeres que nos comentaban, tienen niños. Estos, por ejemplo, no es que tengan un núcleo que todos los de Guinea-Conakry, por ejemplo, están todos centrados en tal residencia. Tienen que estar desperdigados por la ciudad para evitar estas detenciones y estas expulsiones y estas redadas policiales. Entonces están muy aislados. Entonces esto nos comentaba esta mujer que tienen que tener muchísimo cuidado con los niños pequeños, que no hagan ruido en los alojamientos, en las residencias. Y incluso esto nos comentaba que era de familias marroquíes que tienen niños y que arman un escándalo, ¿no? Vale. Luego también nos amenazan con llamar a la policía. Muchas veces, alguna vez incluso que hemos acompañado a una mujer a su casa, pues a lo mejor bajaban gente marroquí, residentes de este edificio, amenazando constantemente de no, aquí no podéis estar, cuando, bueno, esto es gente que paga su alquiler, ¿no? Pero los caseros no les hacen un contrato para poder expulsarles en cualquier momento. Y bueno, también hubo comentarios muy racistas, e incluso en el local de Cáritas hubo un marroquí que entró en un momento y como denunciando a un chico que le estábamos tratando y llamándole, bueno, ese negro sin papeles, y vino seguido de la policía o de las fuerzas auxiliares. Y en ese momento, menos mal que estaba el jesuita, Pep Guades, que pudo hablar con las fuerzas auxiliares, comentarles el caso de que este necesitaba un tratamiento, ¿no? Y un seguimiento médico y pudieron solucionarlo al momento y se pudo ir. Pero fue gracias a que ahí estuviese y que fuese Cáritas. Llega a pasar en cualquier otro contexto y ya lo hubiesen expulsado y no hubiésemos sabido más de esta persona. Vale. Ahora Paloma os va a comentar sobre la vivienda. Tienes que bajar aquí. Bueno, esto fue una señora que había venido con un taxi mafia. Los taxis mafias van por carreteras secundarias a toda velocidad y tienen muchísimos accidentes. Casi todas las semanas teníamos accidentados con múltiples traumatismos, incluso pues, de haber en una ocasión el conductor falleció, cosas muy graves. Y entonces esta señora la fuimos a ver al hospital porque en cuanto hay un accidente nos llaman porque si no estamos allí y pagamos la radiografía o la analítica no les atienden. Entonces en cuanto llaman a Cáritas que ha habido un accidentado, que ha habido un naufragio, están en el hospital, entonces todo lo tiene que pagar, la medicación, incluso si hay una cirugía tenemos que aportar todo el material hasta las batas y el gorro y los guantes, todo. Y esta señora la habían visto y dijeron que, bueno, le habían hecho una radiografía de la columna y decían que no tenía nada, que le había dado normal, pero yo veía que no podía andar, que tenía muchísimo dolor y, bueno, pero dijeron, no, me han dicho que está todo bien. Bueno, total, que le llevamos a su casa, 3 pisos subiendo escalera y la señora al final tenía una fractura de fémur, porque no le habían hecho radiografías del fémur, o sea que es un desastre la sanidad. Y fuimos a ver, es una oportunidad porque realmente no quieren que vayamos a verles, porque si nosotros estamos totalmente vigilados por la policía sabe exactamente dónde estamos y entonces si nosotros vamos a verles, pues de alguna manera pueden ir a ver a quienes hemos ido a visitar. Y en esta ocasión pudimos ver la situación de cómo viven, ¿no? Yo no sé si lo veis muy bien, pero es una zona que no tiene ventanas. ¿Os acordáis las casas que ha enseñado antes Nerea
en las azoteas que estaban sin construir, bueno, pues estos en el último piso suelen vivir ellos, allí donde que hay muchísimo viento, allí hay continuamente arena del desierto, o sea que, bueno, y entonces no tenían, solamente tienen unos colchones, son 3 señoras que ninguna trabaja, reciben algo de dinero de un marido que ha conseguido llegar a Europa y le está mandando algo para financiar. Tienen ahí un niño pequeño y viven en unas condiciones, bueno, pues es que no tienen ahí absolutamente de nada. Hemos tenido casos de escabiosis, que es la sarna, que nosotros les decimos tenéis que lavar todo, absolutamente todo, las mantas, todas vuestras ropas, meterlas en la lavadora a 60 grados. Claro, tú ves aquí, y es que tienen un barreñito con agua fría y con cazos, o sea, no tienen nada, no tienen ni ducha, o sea, que es imposible. O sea, es muy importante ir a las casas para ver cómo están, ¿no? Y la comida cocinan pues con un camping gas y estaba esto pues lleno de cucarachas y fuimos a verla pues bueno, también como es situación irregular, no tienen permiso para trabajo, pues hay muchísimos abusos. Las mujeres trabajan en la limpieza y como amas de casa, ayudando, pero trabajan muchísimas horas, no tienen tiempo para descansar ni para comer. Y luego también está la industria de la pesca, que son trabajos que los propios marroquíes no quieren coger, pues los indocumentados, los que no tienen los papeles en regla, sobre todo en la industria del pescado y en los congeladores. Luego, especialmente son vulnerables las mujeres, porque ellas son cosas que nos han contado. Muchas te cuentan su propia historia, dicen, a mí me casaron a los 13 años y me pegaban. O sea, te cuentan esas cosas que dices, ¿cómo no salir de tu país? Y no quieren volver. La gente está atrapada en Marruecos, pero han huido de sus países por la situación tan terrible que viven de abusos también sexuales. En estos países, sobre todo en Mauritania y Mali, pues tienen la ablación genital femenina. Entonces, pues es otra de las cosas que tampoco quieren que sus hijas sufran esos abusos y esa mutilación. Luego, las mujeres están a lo largo de la ruta, pues han sido violadas, tienen hijos, su ruta es mucho más larga, porque ya no lo pueden hacer en 2 años, o pues a veces, bueno, pues están mucho más tiempo en el viaje, se puede triplicar o más. Nos encontramos una chica que tenía 18 años, que se había escapado de su casa a los 13 años, porque no quería vivir así, saliendo de la pobreza. Luego cuando llegó, me parece que fue a Argelia, llamó a su madre, he llegado bien, pero la ruta que hizo fue pues por medios desiertos, fue a Túnez, volvió y al final estaba aquí en Marruecos. Otras, y bueno, pues son gente muy joven, que tienen los hijos muy jóvenes, pues antes de los 18 años están embarazadas y sin ninguna ayuda, porque casi todas, nos hemos encontrado muchísimas mujeres que viajan solas, que no, ¿dónde están las parejas? Pues muy poquitas viajan con el marido. Otra señora que nos contó que su marido había fallecido en la ruta migratoria, en el mar, en una de las pateras, hacía 3 años, y entonces ella pues al final se tuvo que quedar, pues tenía 2 niños. Bueno, pues un poquito. Luego, pues las mujeres no tienen acceso a anticonceptivos, implantes o preservativos, y entonces, bueno, pues tienen muchos embarazos que no son deseados y lo llevan mal. Y luego hemos visto también casos de trata y de, bueno, explotación laboral, por supuesto, pues los empresarios les retienen el pasaporte y les obligan a trabajar pues 12 horas seguidas y hasta que no cumplas todo lo que tienes que hacer, pues no te vuelvo el pasaporte, cosas así.
Bueno, la situación con los menores también es preocupante, porque los niños todos tienen derecho a ir a la escuela. Sin embargo, pues no van a la escuela a veces por temas de discriminación. Las madres no quieren llevarlas porque mi hijo viene llorando, porque todos han hecho bullying, se ríen de ellos. Tienen que aprender árabe, ellos no saben árabe, saben francés. Los niños vienen todos con mucha malnutrición crónica, con anemias. Luego, daros cuenta dónde vivían. Los niños los llevan, los que son muy pequeños, los bebés, los llevan en el lazo a la espalda, pero es que no tienen nada, es un sitio oscuro, entonces son niños que están muy por debajo del desarrollo, sobre todo los pequeñitos, porque no han sido estimulados, no tienen juegos. Esto es en el local. Tenemos otra parte en el local que es aparte. Hay como 2 salas o 3 salas grandes para jugar con los niños, y ahí hacemos actividades con los niños. Y ahí vemos, bueno, también que son niños a veces muy violentos, ¿no? Porque, bueno, pues fruto de la situación de violencia que viven a lo largo del trayecto, lo que han sufrido sus madres, etcétera. Muchos niños también venden en las calles, esto es típico. Allí las mujeres se sientan, incluso con sus niños pequeños, a vender pues pulseras y cosas así. Y luego en el verano también hubo niñas vendiendo bombones a los turistas o a la gente en los bares. Y nosotros les decíamos que, oye, esto es un riesgo para vosotras, decir a vuestra madre que no os deje, que no salgáis. Bueno, no. Y de hecho desaparecieron niñas. Y al cabo de unos días aparecieron 3, pero una apareció en la playa, que está a 12 kilómetros, si os acordáis la carretera aquella con las dunas y tal, pues una niña apareció como 4 días después. ¿Qué le habrá pasado? Porque la niña es imposible que haga ese recorrido, porque yo lo he intentado y es imposible, porque hay tantos obstáculos y que no se puede hacer. Bueno, pues luego llamaron a la policía, cogieron a los padres y los llevaron a otro lado. O sea, los metieron en un furgón y los llevaron a un centro de detención. Bueno, aunque hay alimentos y que no están muy caros, pero para ellos que no están trabajando pues es muy difícil. Y entonces hemos visto que muchísimas embarazadas que no son diabéticas pues tienen el azúcar por las nubes, porque lo que comen es pan y patatas o cosas muy baratas, pero no comen ni pescado, ni carne, ni cosas variadas. Entonces, pues veíamos muchos anemias de 5 de hemoglobina, lo normal es 12 en embarazo. O sea, un embarazo con 5 de hemoglobina estás más que... Bueno, a esta señora la tuvimos que transfundir, la llevamos al hospital para transfundirla. Y luego el tema de la lactancia también es un problema. Las mujeres no comen, están con un estrés, que si la policía, que si las redadas, que si no sé qué. Bueno, pues tampoco, pues la lactancia, al final, que es el alimento básico para los niños, pues no lo tienen, ¿no? Y encima vienen a nosotros a que les demos alimentos, o sea, el alimento de los biberones. Que tampoco tenemos tanto dinero para alimentarles de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una lucha el tema de la lactancia. Sí, pasa. Y luego, este es uno de los hospitales, pero es un verdadero desastre el sistema público. Bueno, como los he dicho, que no se les atiende nada hasta que han pagado. No les dan de comer. Si no hay un familiar que les lleve la comida, no comen. Si no se les limpia, hemos ido a ver a gente que venía de un accidente de tráfico, con heridas, con la ropa pegada, y ir al día siguiente y verle con la ropa pegada. O sea, no le han curado absolutamente nada. O con los ojos pegados, que hemos tenido nosotros que limpiarles y tal. Fue muy doloroso porque uno de los jovencitos de 16 años que contó Nerea Amadou, que le atravesó el coche mafia, el taxi mafia le accidentó, le fuimos a ver al hospital.
Y era una lástima, un chaval que debe tener como 1,80, un mínimo 1,90, acurrucado, solo, porque con una soledad como totalmente frustrado, ¿no? Porque ya herido, no ha conseguido lo suyo, sin dinero, sin familia. Bueno, pues le íbamos todos los días a ver y no quería ni hablar, triste. Poquito a poco fue ganando confianza, luego ya venía todos los días a hacer curas al centro y bueno, pues el chaval ha seguido adelante, ¿no? Y muy bien, yo creo que ahora ya está, hemos seguido en contacto con él y pues ya puede andar bien y no ha quedado con secuelas. Y luego, el día y la hora de la visita médica es, bueno, es orientativa. Es muchísimo papeleo, tienes que pasar por 3 o 4 ventanillas, en una pides la cita, aunque ya la teníamos, la habíamos solicitado por ordenador y ya la teníamos, pero lo tienen que vigilar, en otra pagas, en otra no sé qué, en otra te dan un número y luego tienes que esperar un montón para que te atiendan y pueden ir o no ir. Y te dicen, bueno, venga usted el próximo día, y a lo mejor es gente que se ha jugado, que vengan, mucha gente viene, está escondida en el desierto y vienen pues, a una intervención quirúrgica o vienen para que le vea el cirujano, a lo mejor no para la intervención, para el cirujano, y la pierden y ya no pueden volver, bueno, pues es muy lío. Bueno, las cosas que a veces acuden pues porque han tenido peleas con machetes y tal, y vienen a nosotros como si pudiéramos hacer ahí mucho. Entonces lo que hacemos es acompañarles al hospital y pagar todos los servicios médicos. Cuando es cosa que podemos hacer, tenemos allí medicación y entonces lo solucionamos. Bueno, siempre pasan primero por el local, si podemos acompañarles, pues porque en el hospital está la policía. Y entonces cuando nos ven con nosotros, pues la policía no se mete, les dejan en paz. Y esta es una señora que estaba inválida, pues había tenido un ictus. Me ha chocado ver tantos ictus en mujeres y bastante jóvenes, de 40 y tantos, 50. Y es por el estilo de comida. Allí la hermosura es cuanto más gordas, cuanto menos, y no hacen nada de ejercicio. O sea, tú vas a las tiendas y a lo mejor están tumbadas en el suelo. Y entonces, cuando te ven, se levantan para atenderte. Y en las casas, esto es una casa marroquí, en las casas no tienen nada, no tienen muebles. Lo que tienen son como camas, y esta señora estaba allí tumbada. Normalmente no vamos a las casas marroquíes porque es un proyecto para subsahariano, pero nos conocía un amigo y nos pidió que fuéramos a ver a estas dos personas. Y entonces, bueno, pues haciéndoles ejercicios de rehabilitación, la señora estaba súper agradecida todo el tiempo, pues alabando a Dios y nada. Y bueno, lo que hacemos es atenderles, hacer fisioterapia. A veces en este lugar pues también vienen a dormir. Cuando vienen del desierto, pues los chavales se pasan allí todo el día porque tenemos wifi, porque pueden ir al aseo, porque les damos el desayuno. Bueno, pues es que no tienen mucho que hacer, la verdad. Entonces, sobre la hospitalidad y la acogida. Aquí es una foto del local. Vemos aquí justamente, era una celebración de un cumpleaños de un niño. Nos pidió una de las personas migrantes, una de las madres, que si por favor podíamos dejarle el local para su fiesta, ¿no? Y fue un momento muy bonito de encuentro con otras mujeres, también con niños. Y entonces como que nos dimos cuenta que para ellos también era como eso, el sitio de encuentro en el que se pueden sentir por fin seguras, escuchadas, ¿no? Amadas. Y pueden aprovechar para descansar. De hecho, en otras ocasiones, cuando vienen a consulta, pues a lo mejor pasan a la salita a consulta, pero luego se quedan por ahí pues, en un banquito o enchufan el móvil, cogen el wifi y están ahí pues, horas hasta que ya cerramos y ya vuelven a su vivienda. ¿Vuelve un segundito antes? Vale. Bueno, y era una población muy generosa y muy agradecida en general. Incluso esta madre trajo una tarta para compartir con todas las mujeres. Fue muy especial el momento. Vale. Talleres diversos que hemos hecho.
Vale, vamos a ir, en vez de decir la lista, vamos viendo las fotos, que serán más fácil de verlo. Bueno, por ejemplo, un taller de masaje con bebés. Ahí era muy importante el apego entre las madres y los niños pequeños. Entonces, a través de la estimulación y el masaje, queríamos eso, fomentar esta relación, este vínculo entre las madres y los hijos y los bebés y fomentar el buen trato, ¿no? Que no sean tan bruscas con ellos. También talleres de ETS y anticonceptivos, que como ha explicado mi madre anteriormente, esto es muy importante, ¿no? Para esta población que está con embarazos precoces y era un tema interesante a tratar tanto con las mujeres, hicimos uno aparte con los hombres. Ejercicios de espalda, por ejemplo, mi madre comentaba la precariedad laboral, muchos en la industria de la pesca, cargando un montón, entonces sufren mucho de espalda y por tanto pues, les podía venir bien un taller como estos. También quería comentar que, por ejemplo, estos talleres dependen mucho de los voluntarios que vayan. Según sus intereses, según su formación, van impartiendo distintos talleres. Gestión del estrés, entonces, bueno, ahí salían todas estas cosas que he ido comentando, la discriminación, de cómo se tapaba la nariz, etc. Hacen también manualidades, ahí por ejemplo están las religiosas que hablan peor francés y por tanto bueno, es una buena manera de involucrar aquí a las mujeres y también como con actividades más lúdicas, fomentando así la creatividad y el ocio. Costura también. Vale, hicimos también una fiesta de inauguración porque podíamos tener esta otra salita para que los niños, una vez que ya hubiesen acabado el colegio, tuviesen como esta extraescolar de reunión, de juegos, lectura. Y entonces para inaugurar esto hicimos esta pequeña fiesta. También. Vale, talleres con los niños, aquí entonces se ve a voluntarias pues, pintando, con letras, ponemos música. Vale. Si quieres ven por aquí, Paloma, pero bueno, este es el voluntariado. Tenemos la casa acogida de SJM. Ahí dan comida, el transporte también, hay una furgoneta para desplazarse, entonces tanto el alojamiento como la comida está incluido y la labor sobre todo es acompañar a los migrantes en sus necesidades y participar en los talleres. Es verdad que el francés es muy útil porque los talleres se imparten en una de las lenguas que hablan mayoritariamente, que es el francés. ¿Quieres subir? Vale. Bueno, entonces también los fines de semana era nuestro ratito de descansar y la belleza de los paisajes, ¿no? El desierto, también esta es una entrada del mar, una lengua, y se ve pues, ese contraste entre el mar y la playa. Bueno, las necesidades del proyecto, muchas son a nivel sanitario, siempre estábamos cortos, porque no llegábamos para poder pagar toda la medicación. Se nos presentó un caso de tetralogía de Fallot en un niño de 2 años y bueno, que estaba muy mal, muy mal. Entonces le tuvimos que operar y lo operamos en Rabat y entonces tuvimos que pagar todo eso. Para eso tuvimos que hacer una colecta entre amigos y tal, porque imposible, si no, porque es muy caro. Luego también nunca llega un momento que Pep Boades, que es el responsable del proyecto, dice, no, ya no podéis seguir gastando más, porque ya nos hemos pasado del presupuesto del gasto sanitario. Y bueno, pues en el vídeo anterior, es que no ha salido el vídeo, sí que nos pidieron para Cáritas que hiciéramos un pequeño vídeo para que realmente están deseando que vayan voluntarios, que vaya gente a ayudar. Hay ofertas de trabajo también para gente de larga duración, sobre todo psicólogos del ámbito sanitario y también como voluntarios. Se puede ir para un mes o 2. Y del ámbito educativo también, porque también hay como 2 locales, uno que es para niños y para las madres, para hacer actividades con ellas, y luego el otro que es más consultorio, aunque también es social. ¿Me pasas? Pues nada, muchas gracias. Si tenéis alguna duda o algo.
¿Queréis preguntar? Gracias. Sí. Perdona. Estáis hablando del antiguo Sáhara español, ¿no? Sí. Que fue Sáhara español hasta 1976, Sí. hemos dicho. Y ahora está en manos de Marruecos desde Sí. entonces. Sí, sí. O sea que esto es gobierno marroquí Marroquí, ahora es y marroquí. esto es el Estado marroquí, Sí. ni más ni menos. Sí. Y entonces- Y los saharauis que se han quedado lo llevan fatal, pero prefieren estar así porque por lo menos a los saharauis los tratan igual que a los marroquíes, entonces pueden ir a la universidad, mientras que los que están en Tinduf es que están a 50 grados, en las tiendas, sin poder estudiar, en unas condiciones terribles. Entonces, bueno, pues es que no tiene solución. Eso el es lo que yo... problema. Es que No se ha tiene ido- solución, Claro. porque están invirtiendo muchísimo. Como ahora van a celebrar la Marcha Verde, el 25 aniversario de la Marcha Verde, todo, en vez de invertir en los hospitales públicos, están invirtiendo en estadios de fútbol y cosas así, y grandes fuentes y grandes... para dar una imagen. ¿Pero quién invierte? En Marruecos, porque Marruecos dice que es suyo. El Estado marroquí exclusivamente. Es que sí, es Marruecos. O sea, Marruecos más las mafias. Sí. Claro, es decir, no hay nadie más que tenga interés en nada de esto, entiendo, ¿no? Y sería impensable hacer un bueno. referéndum a día de hoy porque ya no está la población autóctona, sino que se ha ido desplazando y al final ya hay tal mezcla entre marroquíes y saharauis. Bueno, es que Marruecos incentivó a la gente de otras ciudades que vinieran al Ayun y les daban la casa gratis, la comida súper barata. Puestos de trabajo, ¿no? Facilitaban. Todo les facilitó. Entonces hubo muchísima gente que fue y ya son marroquíes. Ya. Están ¿Y de la labor de conviviendo. España hasta el año 76 queda algo o no queda nada en absoluto? Quedan los edificios, toda la parte española, está el Colegio Español, que se llama el Colegio de la Paz, está la Iglesia de Santiago, que es la única iglesia católica, la verdad es que no lo hemos puesto, la foto. Sí, ahí están. Y están me parece que son los oblatos los que lo llevan, como representación de la iglesia. Pero vamos, no se puede hacer nada, o sea, sí que nos dejan ir a tener culto dentro de la iglesia nuestra, pero no podemos hacer nada más que trabajo social. Porque si alguien entra de un marroquí que entra algunas veces, han entrado alguna señora pues para que se les da algo de alimento o alguna cosa, y enseguida ha venido la policía para preguntarles qué habéis hecho, dónde habéis estado, o sea, que no dejan que los marroquíes entren en contacto con la iglesia. A nivel social sí, pero dentro de culto no quieren. Sí. Buenas noches. Yo realmente estoy preocupado por la cantidad de personas que emigran hacia las Islas Canarias en los últimos 5 años. Desde el 2020 a la fecha ha habido un incremento de casi el 100% de personas que deciden ir ilegalmente a las Canarias desde las zonas que se has estado hablando. Para mí un incremento de ese tipo simplemente se debe a dos cosas. A que el gobierno marroquí la está haciendo fatal y el gobierno español igual o peor. Porque un incremento de ese tipo no tiene razón de ser si las cosas se hicieran medianamente bien. Entonces, los datos que ustedes dan son realmente tristes y para gente como ustedes que lo da todo, lo único que nos queda a los cristianos es ayudaros. Pero creo que debemos tener una posición crítica y muy seria con las condiciones políticos sociales que tienen estos dos países. Eso es todo lo que quería decir. Sí, la verdad es que es una pena porque por un lado no quieren volver a sus países porque vienen huyendo pues de la guerra,
de la persecución, del maltrato, todo eso. Por otro lado, Marruecos necesita mano de obra, pero no se los está facilitando. O sea, podían no ser tan rechazados por la población. O sea, entonces se sienten rechazados, entonces están de tránsito como atrapados por un lado, no quieren volver, por otro lado, con lo que nosotros financiamos les hacen la vida imposible y les alejan todavía más para hacer rutas todavía más peligrosas y más largas. Si desde Canarias, desde el Ayun, pues pueden tardar 8 horas o un día como mucho. Desde, a lo mejor, Senegal, conocimos a un chico que tardó 8 días con sus noches. O sea, imaginaros, con 200 personas en una barcaza de esas. Entonces, pues es un horror, ¿no? O sea, la gente huye porque sus derechos están conculcados, no tienen... bueno, pues es una situación muy difícil. Yo quería preguntar, ¿desde cuánto tiempo está el proyecto en funcionamiento y qué resultados o salidas se atisban? El proyecto no tiene más que 2 años. A ver, llevaba un año entero y este es su segundo año, porque antes estaban en Nador. Y entonces, como en Nador la población migrante bajó hacia el Ayun y ahora están bajando a Mauritania y ya están, varios jesuitas han ido a Mauritania para ver cuál es la situación. Y lo que estamos intentando es que la gente no tenga que salir de sus países, que se queden, porque vean los peligros y bueno, todo lo que supone esa ruta, ¿no? Y entonces llevan el primer año fue atender a la población y se les atiende en lo que necesitan, o sea, lo que demandan ellos. Pues es que no tienen nada, si no pueden trabajar, pues hay que a veces ayudarles con comida, a nivel sanitario, o sea, vienen los niños enfermos, pues hay que pagarles, hay que cuidarles. Sí, mi pregunta era si hay experiencia de tránsito, En población en tránsito, pues nos podemos encontrar gente que lleva 4 meses, muchísima gente que lleva 4 meses, gente que hemos visto, que les hemos tratado nosotros, que ya han dicho que ya han llegado a Canarias. Gente que lleva a lo mejor 5 años y que sigue ahí. O sea, hay de todo. Comentar, porque hace 3 años o así tuvimos también con motivo de Manos Unidas la presencia del padre Álvar, Sí. que es uno de los jesuitas que estaban en Nador, que ahora se ha desplazado a Ayun. Y es pues que también de los jóvenes de la parroquia que fueron a Nador estuvieron con ellos y con las religiosas, porque precisamente atendían a la gente que iba al Monte Gurugú, estaban allí pendientes para poder atravesar. Y es lo que son los mismos jesuitas que Sí, ahora están. que van pues donde vayan las necesidades. Sí, exactamente. Sí, la comunidad de jesuitas lo que ha alquilado es una casa muy, muy pobrecita, y la de los voluntarios, pues es en esas casas que os hemos enseñado, pues ahí estaba la casa de los voluntarios, o sea que estamos en medio de la gente. Y entonces es como, no tienen casa en propiedad, todo es alquilado, los locales son alquilados. O sea, como en el momento que no se necesite, pues se deja. Sí. Hay muchos puntos desde donde salen las pateras, ¿no? Sí. Desde Senegal y tal. Y este punto que es desde el Ayun. Sí. Es decir, que la gente de Mali o de Mauritania o de Senegal suben hasta el Ayun, Sí. para salir de allí porque están más cerca. Sí. Y me imagino que, lógicamente, las mafias no estarán financiadas por Marruecos porque les interesará que esta gente desaparezca de allí. Eso no lo sé, pero mafias hay por todos los lados. De hecho, nos contó uno que las mafias incluso algunos les dejan salir en pateras y a otros no.
depende si han pagado a sus policías o no. O sea, Y con esto de la externalización de fronteras, al final la policía marroquí es pagada para retenerlos en el país. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no, les damos las gracias a Paloma y a Nerea, porque yo creo que la experiencia que ellas han tenido no tiene nada que ver con lo que podemos ver desde aquí, por mucho que veamos la información, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias por estar allí y por venir a contarlo, por las dos cosas. bueno, para el estar allí es un regalo, poder estar con esa gente, poderla escuchar, lo que se aprende de ellos y todo. Y nada, muchas gracias a vosotros por a estas horas estar aquí para escucharnos. Muchas gracias.